Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al sacerdote católico José Conrado Rodríguez Alegre, que todo el mundo le dice el Padre Conrado o José Conrado, a principios de febrero del año 2009. En esos días, Joanny Sánchez y yo viajamos a Santiago de Cuba con varios propósitos. Entre ellos, Joanny quería entregar en el Templo de la Caridad del Cobre su certificado de haber ganado el premio Ortega y Gasset de periodismo. Fue un acto muy bonito y para eso nos ayudó el Padre Conrado, que fue el que nos dio el contacto para visitar ese lugar. En esos días, el Padre José Conrado promovió un encuentro con un grupo de jóvenes que frecuentaban la parroquia de Santa Teresita de Jesús, allí en Santiago de Cuba, para tener un contacto con nosotros donde les pusimos la importancia que tenía, sobre todo en aquella época, estoy hablando de 2009, entrar a la internet, abrirse blogs, traspasarse información. Fue una cosa muy bonita que realmente fue la primera vez que conocimos a este cura tan tremendo que es el Padre José Conrado. Pero quizás lo más significativo de aquella visita que le hicimos al Padre Conrado fue que él nos otorgó el enorme privilegio de darnos a leer un documento que luego pasaría a la historia como algo muy importante. Fue una carta abierta que él le hizo al entonces presidente de la República, el general Raúl Castro. Y claro que es un enorme privilegio haber podido tener en nuestras manos aquel documento antes que su destinatario. Entre las cosas que José Conrado le decía al entonces presidente, le decía que había que tener la enorme valentía de reconocer que en nuestra patria hay una violación constante y no justificable de los derechos humanos. Y añadía que esa violación se expresaba en la existencia de decenas de presos políticos y en el maltrecho ejercicio de las más elementales libertades de expresión, información, prensa y opinión, y serias limitaciones a la libertad religiosa y política. Este es un párrafo de aquella carta que además no fue la primera. Ya 15 años antes le había escrito una carta del mismo estilo al señor Fidel Castro, cuando ejercía el cargo de presidente del Consejo de Estado. A sus 74 años, José Conrado estaba a punto de cumplir ya medio siglo en su labor de pastor. Él es la persona que me enseñó de que un cura debe tener peste a oveja. Es decir, que tiene que ser un pastor que esté siempre con sus ovejas y que se mezcle con ellas y que conozca sus problemas. Esa es la sensación que tiene uno cuando lo conoce, que más que un cura con la autoridad que puede tener, es un ser humano que desborda credibilidad por cada poro de su piel. Por estas razones y por su infinita generosidad, el Padre Conrado aceptó participar en una experiencia de la que se sabe poco, pero que fue muy importante. Fue la creación del grupo de consultores de la sociedad civil, donde teníamos el propósito de redactar informes sobre la situación del país en diversas escenas, es decir, en el plano económico, en lo político, en la cuestión de la represión, en la violación de los derechos. Y estos informes tenían como destinatario a la prensa nacional, a la prensa independiente, a la prensa extranjera, al cuerpo diplomático y a cualquier persona que a través de las redes tuviera la oportunidad de tener acceso a estos documentos. En este grupo gestor que he mencionado de consultores, había nombres como Manuel Cuesta Morúa, José Daniel Ferrer, el pastor Mario Leonard, Dagoberto Valdés, Félix Navarro, Elizardo Sánchez, y bueno, un grupo de gente con mucho prestigio en el activismo y en la oposición cubana. Y ahí el Padre Conrado fue parte de este grupo gestor de lo que luego fue el espacio abierto de la sociedad civil cubana. Durante los 15 años que el Padre Conrado ofició
en la parroquia de Santa Teresita de Jesús, allá en Santiago de Cuba, tuvo que enfrentar muchos problemas. Entre los hechos más significativos fue una ocasión que había un grupo de miembros de la Unión Patriótica de Cuba en el templo, en la parroquia de Santa Teresita, y fue un grupo de respuesta rápida con la seguridad del Estado a tratar de sacar a esa gente allá adentro. Y el padre Conrado los enfrentó con una enorme valentía y pudo impedir que se cometiera un desmán contra esas personas. Posteriormente el padre Conrado fue trasladado a Trinidad. Allí lo visité en una ocasión y tuve realmente el placer de salir con él a la calle y ver cómo hacía su trabajo. Y su trabajo era visitar a las personas más humildes, a la gente más desvalida y a quienes no les podía ayudar materialmente, como lo hacía, porque muchas de esas personas iban a alimentarse a la iglesia, donde él tenía unas cocinas para hacerle comida a los más necesitados. Y si no, bueno, pues sencillamente había gente con problemas de salud que necesitaban el apoyo y había que ver cómo lo trataban él allí, cómo lo respetaban, cómo lo querían. Aprendí mucho de él, de ver cómo él trataba a las personas, que parecía que él iba allí a casi a pedirle de favor a las personas que lo recibieran, con una humildad tremenda, ¿no? Pero era recibido realmente con mucho cariño y con mucho amor. Uno de los últimos encuentros que tuve con el padre Conrado en La Habana, cuando él todavía estaba en Trinidad, en la iglesia de San Francisco de Paula, tuve otra vez el privilegio de conocer de primera mano otro documento de gran importancia redactado por el padre Conrado, que fue una carta que él le dirigió, una carta abierta que él le dirigió al Papa Francisco, donde demostró que su coraje personal no es solamente en relación a los poderosos del militares en Cuba, sino que también sabe decirle a sus jerarquías eclesiásticas lo que él cree que debe decirle. Entre otras cosas, le dice que los cubanos sentimos vergüenza ajena por usted. Eso es bastante duro cuando un cura se lo dice a un papa. Esa carta, que es muy larga, no voy a leerla aquí, tiene momentos muy, muy fuertes. Le confieso que cada vez se me fue haciendo más difícil afirmar sinceramente que el Papa muchas veces me sorprende, pero nunca me defrauda. Me resultó bastante simpático que usted mantuviera una distancia seria con el presidente Trump, en aquel momento el hombre más poderoso de la Tierra, pero se me hizo muy difícil observar las sonrisas demasiado explícitas con los dictadores de izquierda, Maduro, Ortega, Evo Morales y algunos más. Claro, todo el mundo sabe quiénes eran esos algunos más. Ese es el padre Conrado. Ese es un hombre realmente excepcional. El próximo viernes, que es el último del mes de abril y que cae 25, les voy a contar cómo conocí a Elizardo Sánchez Santa Cruz, el hombre que durante muchos años fue la persona responsabilizada con cotejar y denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.